Regresamos a nuestro último bloque de Señal Global de este martes 18 de junio del año 2024. Y como todos los martes, como usted ya lo sabe, está con nosotros el periodista independiente y profesor universitario Jorge Santa Cruz. Él nos va a hablar sobre un tema sobre Netanyahu, allá el primer ministro israelí. Maestro, muy buenas tardes y adelante con su comentario. Estimado José Luis, muy buenas tardes a usted, a su equipo, por supuesto, y a toda la audiencia. Efectivamente, con la venia de usted, habré de señalar que existe una investigación de la Contraloría del Estado de Israel en contra del primer ministro Benjamín Netanyahu. El asunto a su servidor le parece sospechoso y trataré de argumentar por qué. Mire usted, en principio, el Poder Judicial allá en Israel, el Tribunal Superior de Justicia, había ordenado una investigación por las fallas de Israel en los ataques de Hamás ocurridos el 7 de octubre del año pasado. Luego, ese propio Tribunal Superior de Justicia se desistió de investigar a las fuerzas de defensa de Israel y a una agencia de seguridad que se llama Shin Bet, lo deletreo S-H-I-N, B, grande B de bueno, ET, Shin Bet, y solamente dejó vigente una investigación sobre el primer ministro Benjamín Netanyahu. ¿Por qué le parece sospechosa a su servidor esta decisión del Tribunal Superior de Justicia de Israel? Por lo siguiente, porque al cancelar la investigación sobre las fuerzas de defensa de Israel, es decir, sobre el ejército, y sobre la agencia de inteligencia ya citada, la Shin Bet, se coloca un pesado velo sobre lo que ocurrió antes del ataque de Hamás el 7 de octubre, durante el 7 de octubre y posterior al 7 de octubre del año pasado. Aquí, cuando ocurrieron esos ataques de Israel, dijimos que, por ejemplo, voces muy autorizadas en los Estados Unidos habían señalado que Hamás, este grupo terrorista, se había creado con el financiamiento incluso de Israel. Y citábamos hace ya varios meses, 8 meses, citábamos los testimonios del teniente general retirado Michael Flynn y también del excongresista y exsenador Ron Paul. Por lo demás, medios de izquierda de Israel, como el periódico Haaretz, han manejado mucho esta especie. Pero resulta que con la orden del Tribunal Superior de Justicia de Israel se dejará de investigar a las fuerzas de defensa de ese país y a la agencia Shin Bet. Solo se investigará a Benjamín Netanyahu. Ahora, la notificación de la Contraloría del Estado de Israel sobre la investigación a Netanyahu, investigación que rechazó ya el primer ministro, ocurre después de que hace poco más de una semana, lo comentamos aquí en Señal Global, renunciara uno de los integrantes del llamado Gabinete de Guerra, el principal opositor a Netanyahu, el general Benny Gantz.
Gantz exige que se convoque a elecciones anticipadas y acusa a Netanyahu de no hacer lo suficiente para rescatar a los más de 150 rehenes que permanecen en poder de Hamás y de concretar la victoria militar en Gaza. La primera conclusión, estimado José Luis, estimada audiencia, es que con esta decisión de la Contraloría de Israel, lo que se aprecia es el deseo de deshacerse de Netanyahu, quien tiene ya muy poca fuerza política dentro del Parlamento allá en Israel, pero sin tocar a las fuerzas de defensa y al aparato de inteligencia. Deshacerse de Netanyahu podría parecer esencial para que se lograra la paz en aquella parte del Medio Oriente. Sin embargo, tanto Gantz como ultraconservadores, como el ministro de Defensa Yoav Gallant y otros, lo que quieren es prácticamente el aplastamiento de los gazatíes, no solo de Hamás. Entonces, lo que aparentemente sucede a juicio de su servidor es que en el ámbito político interno la jugada va contra Netanyahu, pero sin tratar de beneficiar a los gazatíes, que son víctimas, por un lado, de las fuerzas de defensa de Israel, de los servicios de inteligencia israelíes, y por el otro, de la dictadura de Hamás. Todo parece indicar que Israel sí sabía de que Hamás lo atacaría el 7 de octubre. En esa ocasión, hace 8 meses y medio, Hamás atacó 20 comunidades israelitas, dejó 5.500 heridos, 1.200 muertos y se llevó a 253 rehenes, 100 de los cuales ya han sido restituidos, devueltos a Israel. Pero con esto de no investigar al ejército, lo reitero, se coloca un denso velo sobre la presunta complicidad del gobierno de Netanyahu y de las fuerzas de defensa y del aparato de inteligencia de Israel con Hamás. ¿Para qué? Para que los sionistas, expansionistas, valga la redundancia, porque en realidad es una redundancia, estén justificados ante la opinión pública y no se proceda contra ellos por la limpieza étnica y el genocidio que cometen en Gaza. Bien, ya para preparar la conclusión, estimado José Luis, estimada audiencia, recuérdese que luego de los ataques del 7 de octubre, el gobierno de Israel, el primer ministro Benjamín Netanyahu, equiparó lo sucedido con los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos. Netanyahu dijo que Israel había tenido ya su 11 de septiembre, pero hay muchas evidencias de que el 11 de septiembre también tuvo colaboración de fuerzas gubernamentales. Incluso hay investigaciones que señalan que el ataque contra el Pentágono pudo haber sido con un misil de los Estados Unidos. Pero bueno, cerremos. Se desharían de Netanyahu, pero seguirían con la limpieza étnica y con el genocidio en Gaza. ¿Por qué? Por el gas, la riqueza de gas de Gaza, los recursos de hidrocarburos,
por la ubicación estratégica que tiene Gaza en el Medio Oriente, estratégica para todos, no solo para Estados Unidos, Israel, sino para Rusia y para China, y también para seguir recibiendo ayuda multimillonaria de los Estados Unidos. Tan solo hace unos meses, el Congreso de los Estados Unidos aprobó una partida adicional de por ahí de 26.000 millones de dólares en ayuda militar para Israel. O sea, la guerra es un magnífico negocio. Se dejará de investigar a las fuerzas de defensa de Israel y se podría hacer a un lado a Netanyahu, pero creo que con esta maniobra todo seguiría igual o peor en Gaza, estimado José Luis. Maestro, pues como todos los martes, usted siempre claro, sencillo y directo. Muchísimas gracias, que tenga buen día. Le aprecio y le envío un abrazo a usted, a su equipo y a la audiencia. Pues fue el maestro Jorge Santa Cruz, quien es periodista independiente y profesor universitario. Buenas tardes.